Vamos a darle la palabra al doctor Carlos Alzabarco, director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de esta casa de estudio, para que dé sus palabras de clausura del evento. Muy bien, muy buenas noches con todos, con todas. Iniciamos ahora la sesión de clausura. En realidad hemos tenido un panel, la verdad que de lujo hoy día. Agradecer por supuesto a quienes estuvieron, a Patricia Balbuena, a Carlos Vargas y también su Andrés Corrales, y por supuesto la coordinación de Denise Ledgar en la mesa. Profesores además y colaboradores también de esta casa de estudios. Este seminario lo titulamos Innovación en la gestión pública, aprendiendo de la experiencia. Y no era casual, dijimos en la inauguración que en realidad lo que queríamos era encontrar varias experiencias, escuchar varias experiencias desde el sector privado, del sector público, la innovación social, y tratar de obtener de ello algún patrón o en todo caso algunas ideas y lecciones que podríamos obtener de estas experiencias para poder comprender un poco mejor desde la práctica profesional, pero también desde la academia, y hacer un diálogo entre ambas para encontrar algunas respuestas sobre lo que sería la innovación en el sector público. Y había comentado yo que el tema de la innovación en el Perú, básicamente promovido por Concitec y por varias organizaciones privadas principalmente, tenían el centro en el tema de la competitividad, la productividad y el crecimiento, y que más bien había que pensar de pronto en algunos otros elementos que podrían darnos justamente estas experiencias que hemos visto en la semana. Como es de costumbre, entonces voy a cerrar esta parte haciendo un muy breve resumen de lo que hemos visto durante esta semana en el seminario Reforma del Estado. En primer lugar, tendríamos que decir que la innovación es un tema cada vez más relevante en las agendas de investigación y formación en los asuntos de gobierno, una agenda por supuesto pendiente, interdisciplinaria y que nosotros acogemos en la Escuela de Gobierno como un asunto por desarrollar, y creo que es bien importante haber empezado con este seminario de reforma para darle un impulso a este tema de la innovación que nos persigue desde hace unos años, pero que creemos debería ser desarrollado con más profundidad, por supuesto. Y en particular, el compromiso en el marco de esta nueva maestría que estamos lanzando de Gobierno y Políticas Públicas, que nos parece también un espacio importante en el caso de la formación de directivos públicos. También Norma Correa nos explicó en este video que nos dejó grabado participando en el panel el día martes, y se deduce también de lo expuesto por el profesor Borins hoy, que hay limitaciones enormes y también enormes oportunidades, ¿no? Entre estos factores de éxito habíamos mencionado, como se mencionó hace un momento también, los recursos humanos muy motivados, contar con recursos financieros, tener autonomía, flexibilidad, ese liderazgo transformacional que permita efectivamente que no se penalicen las iniciativas, sino que más bien estas iniciativas se promuevan en todos los niveles. Y el profesor Borins nos decía hace un momento con mucha claridad sobre cómo es que finalmente muchas de estas iniciativas innovadoras no surgen necesariamente de los altos funcionarios o de los políticos, sino muchas veces de los sectores intermedios. Y hay varios textos interesantes en gestión pública que hablan justamente de la innovación en este sector de los líderes intermedios y por supuesto también de los burócratas de la calle o street level bureaucracy, que le llama la literatura, que son los que atienden directamente al público y que muchas veces todos los días innovan en su diario y cotidiano actuar. En América Latina hemos encontrado, a través de la presentación de María Elisa Bernal, la importancia de la innovación en el caso de lo que significa la innovación social y cómo finalmente hay que empezar a aprender un poco de lo que está ocurriendo en el sector de las organizaciones y movimientos sociales, poder aprender de allí para poder entender y construir de algún modo políticas públicas que puedan realmente no ser construcciones de laboratorio o de gabinete, sino más bien que tengan una
clara atención con la realidad, un claro vínculo con la realidad. El proyecto Mamá de promoción sanitaria materno-infantil para familias en la región Lambayeque, en realidad, y igualmente la plataforma itinerante de acción social que nos presentaron aquí, son experiencias emblemáticas en este tema. Y también los casos que hemos visto a lo largo de toda la semana nos permiten de algún modo, nos evidencian la necesidad de reformar nuestro Estado, este término tan a veces manoseado y que en todos estos largos años hemos ido construyendo iniciativas diversas para reformar este Estado y finalmente construirlo realmente al servicio del ciudadano. Quizá en primer lugar decir que deberíamos de pronto ver qué cosa está ocurriendo en la región latinoamericana, en el mundo, en otras latitudes, pero también un poco aprender de la experiencia más interna, de lo que está ocurriendo en los gobiernos locales, regionales, que todos los días hay innovaciones interesantes, algunas premiadas por algunas organizaciones locales y que sin embargo a veces quedan un poco en el premio y en la página web y no se difunden lo suficiente como para aprender de esa experiencia que todos los días va construyéndose en estos gobiernos subnacionales, ¿no? El Estado tendría que mirar más, decía María Luisa Bernal, las experiencias de innovación social que en algunos casos han logrado incluso superar las brechas de género, de interculturalidad y por supuesto también los problemas de la sostenibilidad ambiental, ¿no? Emblemáticos los casos que nos mencionaron de las defensorías comunitarias, el programa de crecimiento y desarrollo colectivo y más recientemente hoy día escuchamos también este interesante tema de los mediadores interculturales que son finalmente experiencias valiosas en la construcción de esta gestión pública intercultural, de la cual, por cierto, también tenemos mucho que aprender de, por ejemplo, experiencias como la de Canadá, en donde se ha construido mucho conocimiento y experiencia sobre esto. También podríamos ver más de cerca y aprender la experiencia privada, ¿no? Los startups, el tema del Doctus en caso de salud, que lo revisamos también aquí con los colegas de Cayetano que vinieron, el proyecto de audioguías en el caso Tupuy, nos dan la idea de que hay que dialogar un poquito más con la empresa privada, ¿no? Y el sector público quizá ver qué está ocurriendo en la empresa privada, ver qué está ocurriendo en la iniciativa privada y quizá coger de allí algunas herramientas, instrumentos y procesos interesantes. Quizá, como decía Michael Barzelay, aquí tanto el sector privado como el sector público tienen este venture, ¿no? este emprendimiento por hacer reformas para resolver problemas y quizá esta compatibilidad podríamos encontrarla también en la innovación, aún con las diferencias que bien nos marcó el profesor Borins en su exposición. En este marco la tecnología es fundamental, ¿no? Ayuda por un lado a generar data, ayuda a optimizar los procesos y por supuesto también a lograr más efectividad, el caso de las Smart Cities que vimos, el caso también de la construcción de la movilidad sostenible, de la generación de evidencia para tomar decisiones en el caso de las tecnologías en los gobiernos locales. Creo que todo eso nos abre un espacio interesante para pensar más quizá en el fortalecimiento de toda esta estrategia de gobierno electrónico, gobierno abierto y de nuevas tecnologías para la toma de decisiones. Además, las TICs en particular, lo mencionaron Gilbert Vallejos aquí y Lorena Lévano, democratizan muchos procesos de toma de decisiones, ayudan a la participación ciudadana, ayudan a la vigilancia social y eso finalmente son a veces cosas que no las vemos muy tangibles y que sin embargo son muy relevantes para la construcción de un país que efectivamente sea más democrático. Hemos visto también la importancia de los gobiernos locales y regionales, también la importancia del caso de movilidad sostenible que nos mostró el alcalde Miraflores y la Sutran con Héctor Rubio. Creo que son valiosas ocasiones para ver cómo es que finalmente esta falta de sostenibilidad urbana a través de una lógica de transporte nos lleva a veces a construir ciudades poco amigables y poco respetuosas de los derechos de quienes vivimos en ella. Traer a colación la innovación también hace pensar en algunos otros temas, el tema de la seguridad internacional, la mirada global que nos dio en algún momento aquí Hugo Palma en una presentación que dialogaría muy bien con lo que Bauman decía sobre la sociedad líquida, ¿no? Y esta dificultad de pensar el tema de la seguridad ciudadana y la seguridad global en entornos en donde efectivamente nos encontramos en una situación de globalización permanente y en donde lo local y lo global se vuelven en realidad formas complejas de relacionamiento, ¿no? No hay que olvidar también estos casos en donde
Hay mucho por aprender de las experiencias de financiamiento, por ejemplo, de mujeres que nos mostró Enzo Puente, la inclusión financiera de las mujeres y cómo esto permitía de algún modo también la promoción de actividades productivas y la inclusión además social de género, que parecía dos elementos que coincidían en un solo proceso, y la innovación allí nos permite en realidad de algún modo aportar en este gran problema de la interseccionalidad que cruza a veces a un sujeto de varias formas distintas, ¿no? Y entonces, claro, son mujeres, son campesinas, son pobres, a veces también reciben las cuotas de violencia de género, y todo eso a través de programas innovadores pueden tener resultados valiosos en general para todos. Hay finalmente mucho que aprender, pero quisiera mencionar dos ideas finales para no hacer muy larga esta presentación. Una, que me parece muy importante y lo recojo además también de la presentación del profesor Borins hace un momento. La importancia de la coordinación, ¿no? Collaboration matters, decía el profesor Borins hace un momento, la colaboración importa, y creo que ese es un elemento sobre el cual a veces desarrollamos poca investigación académica, desarrollamos poco esfuerzo por comprender qué está ocurriendo en el Estado. Un amigo decía con frecuencia que cuando uno quería que algo no funcione, creaba comisiones multisectoriales, porque entonces así lograba que eso no avance, ¿no? Claro, porque en el fondo las comisiones multisectoriales, los comités de coordinación, las mesas de concertación, son experiencias valiosísimas, pero exigen una práctica y una forma particular de relacionamiento, un aprendizaje para poder lograr finalmente acuerdos comunes. Putnam decía que estas organizaciones a veces y estos espacios servían para crear ciudadanía, donde uno aprendía a tener derechos, a respetar las minorías, a respetar los acuerdos de mayorías y a tomar decisiones en conjunto, en el marco de lo que Bardas llamaría la complejidad de la acción conjunta, ¿no? Lo difícil que es actuar de manera conjunta. Entonces creo que el tema de coordinación es un tema importante. Recordarán ustedes el caso de estos servicios que se llevaban hasta las comunidades a través de los ríos, que implicó coordinar el Ministerio de la Mujer, el MIDIS, Pensión 65, RENIEC, el Banco de la Nación, en fin, De Vida y el CIS. Creo que son experiencias valiosas en donde habría que recoger no solo el resultado, sino además cómo fue que lograron efectivamente coordinar a través de todos esos diferentes procesos que se realizaron para lograr un resultado positivo, que en este caso fueron servicios públicos a los ciudadanos. Entonces, claro, hay una investigación académica aplicada que busque también resultados concretos y recomendaciones a la autoridad, y pareciera que esto es efectivamente muy importante y pendiente. Y un segundo punto final de este apretado resumen es que las experiencias implican también una especie de hermenéutica permanente, dialogada, ¿no? Es como tratar de comprender siempre al otro, y allí la gestión intercultural, la gestión pública intercultural parece ser como un elemento fundamental. Si no entendemos esta diversidad y no la incorporamos, esta diferencia dentro de los procesos de gestión e innovación, quizá estemos en realidad en un permanente proceso de exclusión de determinados grupos que son vulnerables y que además los mantenemos y los hacemos vulnerables a través de los propios servicios públicos, y creo que eso es absolutamente relevante. Hoy día Patricia Balbuena nos hablaba de esta mirada intercultural, de lo que en Colombia se llamaba el criterio de la diferenciación o el enfoque diferencial, y creo que son procesos todavía pendientes. Y vuelvo a la hipótesis que lanzaba el primer día, ¿no? De lo relevante y lo difícil que podía ser para un funcionario público hacer esta especie de bipolaridad, ¿no? De tener que por un lado promover la innovación, recoger la innovación de sus equipos, y por el otro lado mantener la sostenibilidad del sistema, la estabilidad del sistema y las instituciones. Y entonces, claro, moverse en ese espacio solo me lleva a decir algo, y es que eso requiere preparación. Y me llevaría a confirmar de pronto la hipótesis inicial que estos trabajos de toda esta semana han permitido mirar de este cambio cultural educativo incluso en el que tenemos que entrar y al que nosotros mismos estamos en permanente revisión. La lógica de cómo enseñamos en los salones de clase, en pregrado, en posgrado, cómo construimos conocimiento con nuestros alumnos, todos esos son procesos como que están todavía allí pendientes, y estamos en un franco reconocimiento de que eso es algo que hay que empezar a revisar. Finalmente quiero mencionar, ahí venido 30 panelistas nacionales que incluyeron funcionarios, exfuncionarios del Estado, miembros de la sociedad civil, de las empresas, de los organismos castrenses. Hemos recibido 4 conferencistas internacionales. Este año además han participado 3 alumnos de la escuela. Les quiero contar eso muy especialmente. Este año decidimos hacer un pequeño concurso entre los alumnos de nuestra escuela de gobierno.
recibimos propuestas y seleccionamos 3 que fueron las mejores y que ustedes han escuchado aquí, y la verdad es que felicitamos mucho a los alumnos porque hicieron el enorme esfuerzo de convertir sus experiencias en lecturas académicas sobre innovación y presentarlas además en los pocos minutos que teníamos aquí, pero que creo han servido para incorporarlos permanentemente en el proceso. En este seminario además han participado profesores, profesoras de la Escuela de Gobierno y de la universidad, y por supuesto hemos tenido también la gentileza de la colaboración de la difusión de este evento por parte del diario La República, que ha transmitido además por streaming todo el evento durante toda la semana a través de su página web a sus lectores, y también el Canal N, que ha tenido la generosidad de apoyarnos difundiendo este evento y haciendo que más personas puedan venir. Hemos tenido más de 1.200 personas el primer día, y casi lo mismo todos los días. Hoy día están tanto la carpa del toldo como este salón llenos, y la verdad es que nos agrada muchísimo porque sin ustedes, sin el público, por supuesto, esto no tiene ningún sentido. Son ustedes los receptores de lo que hacemos y es lo que queremos seguir haciendo. Quisiera agradecer sobre todo al comité organizador porque nos acompañó en la organización de todo este seminario, a Liliana La Rosa, docente del Departamento Académico de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad, en la sección Ciencia Política, a Renzo Lima, politólogo, quien trabaja con nosotros y que la verdad ha sido también una pieza clave para poder mover toda esta y organizar todo este seminario, a Cristina Puma, que nos apoya siempre con los medios y la relación con los medios difunde el evento, a todo el equipo de trabajo de la Escuela de Gobierno en general y de la Oficina de Eventos, y muy especialmente quiero mencionar el trabajo de producción que ha tenido Diego Izquierdo, uno de nuestros colaboradores en la Escuela de Gobierno y que la verdad, honestamente, es el gran productor de todo este aparato de 1.000 personas y que ha sostenido a 1.000 personas durante una semana y que, por supuesto, ha sido, sin su esfuerzo no hubiera sido posible. El próximo año son los 100 años de la PUC. La universidad cumple 100 años de vida y nos aproximamos también a un bicentenario. Y entonces, bueno, la Escuela de Gobierno por supuesto es mucho más nueva, tiene o tendrá casi 8 años el próximo, y sin embargo el Seminario de Reforma en estos 11 años y el próximo año la edición número 12 será una ocasión para repensar muchos temas nacionales. Quizás sea el momento para revisar qué hemos aportado como universidad en estos 100 años, qué hemos aportado como escuela, pero también proyectar qué cosas que queremos hacer hacia futuro y hacia dónde queremos orientarnos. La frase que siempre usamos y decimos en nuestra publicidad, e insisto, no es un mero lema publicitario, es que fortaleciendo al Estado se puede realmente transformar el país. Y creemos que eso es una cuestión de convicción de nuestra universidad, de quienes hemos pasado por aquí como estudiantes, somos hoy día docentes y por supuesto seguramente en algunos casos seremos autoridades y volveremos a ser alumnos y docentes en algún momento, ojalá, yo ruego que así sea en mi caso. Y finalmente agradecer muchísimo, por supuesto, la presencia de Mayén Ugarte, secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien nos honra hoy día con su presencia, y por su intermedio también agradecerle al primer ministro Fernando Zavala. Estamos definitivamente muy contentos de contar con la titular de una de las oficinas que duda cabe más importantes en este tema de gestión pública, es la Secretaría, el ente rector, y además saber que Mayén Ugarte es profesora de esta casa de estudios y que la verdad nos enorgullece muchísimo que esté con nosotros, y le agradezco desde ya porque queremos pedirle que dé las palabras finales de clausura de este seminario, y con eso seguramente agradeceremos muchísimo la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Buenas noches con todos y con todas. Yo, en primer lugar, quiero decir que estoy envidiosa, porque ustedes han tenido una oportunidad enorme de estar todos estos días acá y aprovechar lo que yo dejé hace unos años, que es el espacio académico. Yo sigo enseñando, pero no tengo la oportunidad y el tiempo que te da la academia para pensar. Ahora asumí una responsabilidad que es tratar de hacer, y no solamente pensar, ¿no? Y de conducir las entidades públicas hacia ese Estado moderno al servicio ciudadano que el presidente nos ha encomendado, digamos, transformar, convertir y hacer. Y esto no es una tarea solo del Estado, del aparato público, digamos, es una tarea que tenemos que hacer entre todos. Yo reflexionaba sobre el tema de este seminario, sobre el tema de innovación y su importancia en gestión pública. Y creo que hay 4 elementos que son claves para nosotros en este momento. Uno es que aprendemos de otros e innovamos aprendiendo de otros también, y sobre la base de su experiencia avanzamos. Y espacios como este seminario, que tiene ya un
11 ediciones, ¿no? Y ediciones todas ellas exitosas, digo con mucho orgullo, además siendo miembro de la Casa de Estudios, hago el Publicherry, ¿no? Con mucho cariño y con mucho orgullo. Y hemos sido, además como universidad, los primeros en entrar a este tema, y eso me parece sumamente relevante. Después nos han seguido otras universidades, pero con este vuelo y con este compromiso, la Católica siempre se ha caracterizado por ello. Creo además también que otro tema importante es que aprendemos equivocándonos. Y la academia, como le decía a los alumnos, es un espacio controlado. Podemos equivocarnos, ensayar, ¿no? Cosa que es más difícil hacer cuando uno está en el Estado. No porque no nos vayamos a equivocar, sino porque tenemos, uno, el ciudadano que espera que no nos equivoquemos, y eso es imposible de que suceda, pero bueno, ¿qué hacemos? Y dos, tenemos el ojo público. Y entonces, mientras que uno dice, no importa, te equivocas y aprendes, en el ojo público a veces no hay ese permiso. El ojo político a veces no te permite hacer eso. Y por eso la academia es más valiosa, porque nos permite, una vez más, aprender de experiencias, compartirlas, ¿no? Tenemos pocos incentivos per se en el Estado. Y tenemos pocos incentivos porque tenemos reglas de juego muy estrictas y porque justamente si nos equivocamos, el ojo público nos va a decir que cómo se atrevieron a equivocarse. Porque todo es, finalmente, recursos de los peruanos que pudieron ser mejor invertidos. Pero la realidad es que solo equivocándonos aprendemos. Peor es no tomar la decisión, ¿no es cierto? Y luego tenemos también un factor particularmente duro en el Perú, que es el temor al control. En el Perú eso sí es una situación complicada y grave, nos hemos enredado tanto, nuestras circunstancias políticas a lo largo de los últimos 20 años han hecho que el Estado sea cada vez más complicado de gestionar, al punto que, un poco en broma, un poco en serio, hay dos cosas que le decimos a los alumnos que se meten a temas públicos. Uno es, tienes que tener tolerancia al fracaso, si no, no puedes hacerlo en el sector público nada, porque no es fácil hacer cosas. Y dos, que esto es un deporte de aventura. No sabes con cuántos juicios te vas a ir, ¿no? No importa lo que hagas. Entonces, así es. Tienes que ser, no puedes ser adverso al riesgo, digamos, para tomar decisiones en el Estado. Y de eso se trata la gestión en el sector público. De hacer que haya un equipo humano que te acompañe, asumiendo evidentemente la responsabilidad cuando eres directivo, ¿no? De tomar esas decisiones que a veces te van a llevar a errores, que pueden terminar en juicios, pero que si no las toma alguien, no cambiamos el país. Tenemos que hacerlo. Y para eso la academia es un factor súper importante, no solo por lo que nos enseña, también porque nos da la posibilidad de intercambio y nos da la posibilidad de apoyo. Yo he visto reformas muy interesantes, como por ejemplo lo que está pasando en educación, con enormes esfuerzos, donde uno de los elementos que va sosteniendo cambios complejos que no se pudieron hacer en más de 30 años es justamente la capacidad que ha tenido parte de ese ministerio de convocar a los académicos para ser parte del proceso de cambio, porque de esa forma son sus mejores defensores cuando entienden las razones de por qué de pronto algo no salió como se esperaba, ¿no? Además de aportar conocimiento, también son un espacio de difusión que permite llegar, digamos que sin el tinte político, sin el tinte del momento político en que estamos, al ciudadano, para que el ciudadano entienda, ¿no?, las razones que estuvieron detrás o del error o del no total éxito que se esperaba. Y eso es bastante más importante de lo que uno cree cuando está fuera. Al final del día, en el Estado trabajamos con reglas y las reglas son complicadas. Y parte del trabajo que nos toca ahora es organizar esas reglas, limpiar el escenario y hacer unas reglas que permitan que no siga siendo un deporte de aventura, que más gente se arriesgue a entrar al Estado, ¿no? Porque si nosotros no nos arriesgamos, algo así como, si los buenos no van, entonces le estamos dejando la cancha a los que no queremos que sean los servidores públicos. Pero para hacer eso tenemos que darle un espacio posible de gestión al servidor público. Y aunque tengamos reglas buenas, en el mejor escenario, esperaría yo que dentro de poco tiempo pueda decirles he cambiado las reglas, pero así tan fácil no es, ¿no? Lo cierto es que con reglas buenas, personas malas tampoco hacen la diferencia. Y entonces por eso es tan importante la formación. Necesitamos reglas buenas y sobre todo personas buenas. Personas buenas, personas bien formadas, personas con buenas intenciones, pero bien formadas, ¿no? Y por eso también es tan relevante el que estemos, el tema de esta maestría nueva que están lanzando, que está dirigida a directivos públicos, a esas personas que tienen que tener hoy día, ¿no?, vocación por el riesgo y estar dispuestos a hacer deporte de aventura para entrar al Estado y hacer cambios. Una de las cosas que yo revisé
el brochure de la maestría y que me gusta mucho es que hay como un principio detrás de la estructura de los cursos, de la conformación de cursos. Y esto es, están pensando en que las personas que salgan puedan hacer políticas públicas técnicamente correctas y políticamente viables. En el Estado, lo que hacemos tiene que ser políticamente viable. No podemos abstraernos de eso por muy técnicos que seamos, por muy complejos y técnicos que sean los temas, lo políticamente viable es relevante. Y para innovar, tenemos que estar dispuestos a arriesgar. Y arriesgar puede que haga que algo no sea tan políticamente viable. Entonces es una combinación compleja que tenemos que llevar adelante. Yo quisiera solo contarles una pequeña anécdota de lo que significa la vocación de riesgo en el Estado. Yo me encontré con una oficina que tiene 9 softwares, que administran 9 softwares distintos. Varios de ellos tienen 11 años, 10 años, y de verdad no los usa nadie. Pero no los puedo desenchufar. Quiero desenchufarlos y no puedo. ¿Por qué? Porque si los desenchufo, alguien va a decir, hace 11 años se gastaron tantos millones en esto que esperábamos que funcionara. ¿Por qué lo has desenchufado? Yo tengo que responder, porque no lo usa nadie. No, pero gastaste plata. Entonces tengo que dedicar gente a hacer sustentos de por qué los voy a desenchufar, de por qué es más caro mantenerlos. Y tengo personal para parcharlos y mantenerlos, aunque no los use nadie. Ahí estamos restringiendo la posibilidad de innovación. Entonces hay que tomar el riesgo y hay que hacerlo, ¿no es cierto? Y por otro lado, tengo encargos maravillosos, terriblemente grandes, pero maravillosos. El gobierno ha decidido hacer 20 MAC. Los MAC son centros de servicios, así como los PIAs que ustedes vieron en los barcos. Tenemos estos MACs que existen, 5 MACs. El próximo año, 4 MACs, el próximo año estaremos inaugurando más acá en Lima, pero la idea es llegar a 24 al final del periodo. No habrá forma de que lo hagamos si es que no lo hacemos en un espacio, en una forma distinta como veníamos haciéndolo. Los MACs tienen como 10 años más o menos, 8 años. En 8 hemos hecho 4. En 5 años tenemos que hacer 20. De la misma forma no podemos hacerlo. Y aquí, por ejemplo, tenemos una oportunidad hermosa para innovar, para cambiar, para pensar cómo los vamos a hacer de una forma en que sean sostenibles, de una forma en que además no sean los MACs para hoy, donde vamos presencialmente, donde los peruanos tenemos un 14% de personas con internet que hacen transacciones, 40% tiene internet, solo 14% hace transacciones, y entonces no podemos hacer MAC virtuales, porque el ciudadano no los usa. Pero el ciudadano que en 10 años sea el ciudadano relevante para usar los MACs, sí los va a usar, son los jóvenes que están hoy día. Entonces tenemos que pensar en un modelo absolutamente distinto al que tenemos, que nos permita transitar en el tiempo y sostenerlo, con todas las restricciones del Estado. Y probablemente la única forma de hacerlo será en una alianza con el sector privado, porque si no, no vamos a poder hacer un servicio de este tipo. Pero en el MAC no se dan servicios que sean fáciles de entender para el sector privado. El MAC es un sitio de servicios, no servicios públicos, servicios administrativos. Y eso es la autorización, el registro. ¿Cómo hacemos de esto algo potencialmente interesante para que participe el sector privado? Tenemos oportunidad de innovar. Como esas, podría contarles un montón de experiencias que estamos tratando de impulsar. Y para eso sirve la academia y para eso sirven estos nuevos directivos públicos que espero salgan de la maestría. Con las felicitaciones de parte del Premier, yo declaro clausurado el seminario. Muchas gracias.